Bueno, es un placer, gracias Martín por la presentación que nos hiciste. Ya se robó la mitad de lo que tenía pensado, yo iba tachando, ¿viste? Esto ya lo dijo, esto ya lo dijo. Me dijo joven, además, con esto ya me voy a saber qué, contentísimo. Faltó que me dijera joven a mí, porque andamos más o menos ahí. Entonces, por asociación, los pibes. Esto es una presentación adolescente. Bueno, un poco ya lo decía Martín, ¿no? Mototaxi es el último de los... Mototaxi es el último de los 4 relatos que contienen este libro, que bueno, cada uno de ellos tiene como una extensión diferente y están escritos en distinta época. A mi entender, tienen varios factores en común. El calor agobiante está muy presente, por lo menos en 3 cuentos, y hay un cuarto que es el de la música de medianoche, que también uno puede adivinar un poco de que también hace calor, ya que está de calzoncillos. Sí. Por lo menos no se pone una campera. Por lo menos no se pone una campera para salir. Y también la mafia, o más bien como distintas manifestaciones de la delincuencia, ¿no? En algunos hablamos sí como de mafia concretamente, y en otros eso. Otra cosa que encontré en común en todos los cuentos es esa cosa como de pequeña escala, como si nuestros personajes fueran comerciantes que venden baratijas, ¿no? Comparado con un shopping, pero en el mundo delictivo. O sea, son todos como delincuentes como de poca monta, ¿no? Ni siquiera son triunfadores en el mundo del AMPA. Eso también un poco se adivina en estos relatos. Y salvo en el de música de medianoche, que me encuentro como el más distinto de todos, los otros son personajes como desgraciados, ¿no? Que coquetean un poco por lo menos con ese concepto. Como que viven en un tono un poco mediocre, sin menospreciar a los pobres ellos que existen en nuestras cabezas, que no me escuchen, que no se sientan ofendidos. Pero es también lo que hace justamente interesante este mundo de la delincuencia, que no es reluciente y brillante y con colores como las películas americanas a todas, sino que es un poco lo más parecido a la delincuencia que nos rodea. Vos no juzgás a los personajes, los presentás, los describís, y como te digo, ¿no? Yo pensaba como cuando decía como en esos como delincuentes de poca monta, me venía como una imagen a la cabeza que era como si fuera una favela, ¿no? Donde uno ve como lucecitas, casitas, bueno, pero de delincuencia, ¿no? Así como una montaña de pequeños delincuentes. Sí, puede ser que hay una cuestión de pararse en un punto de la historia que me genere interés. Y claramente el punto de vista del perdedor es muy atractivo para desarrollar y para contar la historia. De hecho, ahora que lo decís, tenés razón. Inclusive en música medianoche, aunque el tipo no sea un perdedor, tampoco es que sea un ganador. Me parece que es alguien ahí, un tipo común. Es que me parece que da mucho más juego, ¿no? O sea, potencia todas las posibilidades de un relato, y creo yo que me muevo con más comodidad en eso. No sé si me pusiera a hablar como de una especie de mega criminal establecido, no se me ocurre. En cambio, si pienso gente que trafica entre Ciudad del Este, Uruguay, Argentina, Brasil, y lo puedo llegar a inventar, porque claramente tampoco es que yo tenga nada de ahora después vamos a hablar de eso. No me mires así. Las juntas de Rodolfo me parece que... Aseguro que no conozco a nadie de lo que parece acá. Lo describís demasiado bien, yo dudo de eso. Pero me gustaría primero como hablar un poco como de la forma, Rodolfo, estos 4 relatos que están escritos: Fuego en el Río, en marzo del 2020, Abracadabra, agosto del 2008, Música de Medianoche, agosto del 2020, y Mototaxi, abril del 2015. Bueno, un poco por qué estos cuatro relatos, qué tienen en común para vos, cuál es el hilo conductor. Bueno, te puedo contar cómo fueron saliendo y cómo terminó saliendo el libro, y eso capaz que explica por qué terminaron siendo estos relatos y no otros. Hace unos años, allá por el 2016, me convocaron de una editorial brasilera con una idea de hacer una antología de 3 relatos. La antología se iba a llamar Frontera, y la idea era que hubiera un relato uruguayo, un relato brasilero, un relato argentino, con la frontera como tema. Entonces yo escribí Fuego en el Río a lo largo de 3-4 años, porque aparte en algún momento me empezó a quedar largo. Las condiciones de la convocatoria fueron cambiando. Primero iban a ser 3 novelas, luego pasaron a ser 3 cuentos, luego pasó a ser 3 novels. El único que lo terminó fui yo, de hecho. Claramente el proyecto no
llegó a buen puerto. Entonces yo me terminé quedando con un cuento extenso que no daba para publicarse solo, pero era como de lo más reciente que yo había escrito. Y hablando con Marcela, Marcela me dice, bueno, no pasa nada, le sumamos algún cuento más y hacemos un libro de cuentos. Entonces empezamos a mirar qué cuentos tenía yo que no hubieran salido publicados demasiadas veces, porque había otros que ya incluso habían salido por Estuario, en la colección Cuadernos de Ficción ya había aparecido alguno. Y en eso es que nos quedamos con Mototaxi y nos quedamos con Abracadabra, que Abracadabra solo había salido en un aliento una vez. Y ahí yo dije, bueno, no, ya que estamos, hago un esfuercito y escribí música a medianoche pensando ya en el libro que iba a salir. Después, lo que también tenían como común es que no son tan lejanos en el tiempo. Es verdad que Abracadabra es del 2008 Sí. y hubo una corrección bastante exhaustiva, porque por suerte el que era yo escribiendo en el 2008 no soy el de ahora. Quizás sea peor, no soy el mismo. Entonces, O sea que era yo la que trataba de encontrar factores comunes, o sea, pero puede haberlos en común por una cuestión de que hay muchos puntos en común, quizás en toda mi literatura. Yo qué sé, este en común tiene algo que es real, que aparece Ciudad del Este 2 veces. Bueno, sí. Que eso es producto de un viaje a Cataratas del Iguazú que hicimos con mi mujer y mi hijo, y que tenía una parada obligada, era un viaje de esos de excursión. Entonces era todo lindo, hasta que había un día en Ciudad del Este para ir a hacer bagazo, algo que nosotros no teníamos ningún interés. Pero igual era eso, o ibas o ibas. Claro, tenés que ir y tenés que comprar algo. Y volvimos todos impresionados. Mi hijo, que ahora tiene 14, ese viaje lo hizo con 8. 7. Con 7. Y se pasó 2 años hablando de lo rojo, la lluvia, porque no tiene piso, no tiene asfalto, tiene como una cosa terrosa y todo se ve rojo, un barro rojo constante porque llovina todo el tiempo. El calor de Paraguay, imagínense, permanente. Y un montón de gente que te grita que compres lo que ellos venden un poquito más barato que el que está acá, y ninguno es real. Sumado que los autos pasan a 250 km/h. Y en el medio, lo que separa lo que sería la civilización de eso es un puente. Un puente donde los autos casi no avanzan porque quedan trancados y los bagalleros cruzan en mototaxis. O sea, no se imaginen carritos no, son motos. No tiene la cajita nada, esa una moto, se suben, los tipos se agarran de la cintura, las motos cruzan a 120 entre los autos que están parados, llegan al otro lado y se sube el bagallero que vuelve pero con bolsas con whisky. Haciendo equilibrio a 120 hasta el otro lado. Los tipos hacen fácil 40 viajes por día. Van, vienen. Bueno, eso, aparte de eso y la desesperación que tenían nuestros compañeros de excursión de comprar, creo que fueron las 2 cosas que me quedó más grabada de ese día que estuvo en Ciudad del Este. Y cuando estaba pensando en Frontera para la convocatoria aquella, era algo que quería contar. Ya después... Igual te inventaste ahí, no digo inventaste, de hecho, toda esa cosa de la noche. Ah, sí, por supuesto, eso no. De alguna manera se ve también así como que... Nunca nos quedamos hasta la noche. Eso fue otra cosa que también parecía que había vampiros en Ciudad del Este, porque empezó a bajar el sol y todo el mundo decía, bueno, vamos para el lado brasilero, vamos, y cruzábamos caminando, porque los ómnibus obviamente estaban trancados, y te decían, acá de noche no se queda nadie. Vos veías como los negocios iban cerrando y iban apareciendo ciertas caras que eran como preocupantes y que en realidad nosotros ya estábamos lejos para cuando pasó. Es la recreación de eso totalmente ficticia. O sea, nada, me leí un par de noticias y confirmé que era tan terrible como decían de noche, claro. Y ahí ambienté el resto de la noche del pobre mototaxista. El destino queda ahí abierto, pero no es muy bueno, de hecho. Y de hecho el destino queda abierto a pedido de Bruno, mi hijo, Ah. que yo al final, hago un spoiler horrible, bueno, pero no es el de cuento, yo al final lo mataba. Y me dijo mi hijo, matás siempre a los protagonistas, papá. Entonces a este no lo mato. Lo dejás ahí igual, ¿no? A este no lo mato. No lo mato. Si no hay cuerpo, no hay delito, no lo mato. Hablando de cada uno de los cuentos, nada, me parece increíble que el Fuego en el Río está basado en el accidente que sufrió Cachiola en 1997. Me puse a buscar y dije, puede ser que yo tenía como una vaga idea, y sí, y además las características del accidente real son las mismas, o sea, vos de hecho, buscaste la noticia, ¿no? Busqué, ¿Te quedó en la cabeza? No, en realidad, así como recién miré a mi esposa, ahora miro a mi hermana. Ustedes se van dando cuenta que yo no escribo un carajo. Yo básicamente estoy muy atento y voy robando cosas. Con Laura estábamos trabajando en un proyecto de una serie de televisión que pasaba no puedo decir. No, ahora es nuestro. No puedo decir, pasa en la isla Martín García.
todo pasa en la isla Martín García. Pero el mundo de la televisión tiene algo medio perverso que siempre te dicen, esto está muy bien, ¿y la segunda temporada qué vas a hacer? ¿Y qué segunda temporada? Lo hicimos en la primera, ¿qué me hablas de la segunda temporada? No, ¿qué haces en la segunda temporada? Entonces, pensando con Laura qué más podía pasar en el río que separara Uruguay y Argentina, yo mirando encontré el accidente, dije, guardaba un recuerdo. Sí, O sea, al sé que leer en su momento, el cuento dije, wow, esto pasó. sé que en su momento fue algo que se habló mucho, en el 97 había sido, aparte, como murió casi 10 personas. Me puse a leer pensando, pongamos unas notas que cuando te dicen en la segunda temporada decís es esto. Y ahí le digo a Laura, che, ¿a vos te jodería que yo haga un cuento con esto? No, no, para nada. Hacelo, igual, quién sabe, no tenemos la primera, que va a ser si va a salir una segunda. Y fue que tomé todo eso que habíamos investigado para poner como una posibilidad, profundicé más, me enteré justamente cómo había ocurrido el accidente, que había sido una irresponsabilidad tremenda de la empresa y de la Guardia Naval. No hubo ningún control, para que se hagan una idea. Era una lancha para 70 personas que llevaba más de 100. Yo viajé en Cachola, no sé si voy a decir. No, yo lo hice una vez. Jamás. Y obviamente hubo un incendio a bordo y había un extintor. Eso yo lo pongo en el cuento. Sí. Alguien me va a decir, eso no es verosímil. Bueno, había un extintor en todo el barco. Y me imagino que chaleco. O sea, No. Y Taita, el barco se calcinó. Se calcinó. Y la gente tuvo que saltar al río una noche que además, por una casualidad de esas infinitas, había correntada. Entonces lo que capaz que era metido, el río no imaginen el río Uruguay, era el Paraná Miní, uno de los del Delta, sobre el Tigre. Normalmente te tirabas ahí, era nadar de acá hasta la puerta, y igual había una corriente tremenda que tuvo toda esta gente en el agua y bueno, salvó un montón de gente. Yo agarro el accidente real y lo vuelvo parte de otra cosa más elaborada. Sí, y además es un cuento largo, son como casi 50 hojas, una cosa así. Sí, creo que sí, como 60. Sí, o 60. Es el que la excusa por lo cual empezamos a buscar los otros cuentos. El Fuego en el Río es el... Sí, sin embargo el libro se llama Mototaxi y ya vamos a hablar porque esa caprichosa decisión. En realidad fue más que nada idea de Marcela. Miró los 4 títulos y Mototaxi era el que más le gustaba y yo estuve totalmente de acuerdo. Creo que Martín dijo que también le sonaba muy bien. Así que, listo. No hay discusión al respecto. No hay una gran elaboración de respeto al respecto. Simplemente el que más calaba, claro, como el nombre sí más los títulos corto, de una sola palabra suelen tener enganche. Y además ese cuento, volvemos al de Fuego en el Río, ese es el más largo y además que tienen una estructura diferente, ¿no? Vos vas presentando los personajes de a uno o de a dos, como en subcapítulos, sí, una cosa así. Porque la mirada pasa por cada una de esas personas. Sí, la idea era, no es tampoco muy original, la idea era hacer un relato coral. Entonces mi idea era que cada parte, porque no son capítulos, que cada parte se enfocara en un personaje nuevo. Vos conocías un personaje nuevo en cada parte que iba surgiendo. Si bien de alguno se puede llegar a hablar antes, de fulano, cuando te centras en fulano es la primera vez que aparece en el presente de la acción. Entonces sí, no sé, fue una decisión a medida que lo fui escribiendo, que me resultó que era como muy entretenido, que el punto de vista, bueno, pasara a uno de los marinos, que luego pasara a uno de los funcionarios de Cachola, que luego a uno de los pasajeros, que luego, bueno, el misterioso hombre que anda haciendo, no voy a contar más nada, que anda haciendo cosas. Pasajeros también. Luego gente que estaba esperando en el puerto el barco que eventualmente no llegó nunca. Entonces, la idea es esa, como irme impulsando siempre hacia adelante y ir cambiando el punto de vista. Me gusta mucho eso de agarrar un accidente, un hecho y desarrollar ahí en base a una historia. ¿Cómo es que delineas los personajes, Rodolfo? Porque uno no te imagina, uno te conoce y no te imagina un poco lo que decíamos al comienzo, moviéndote entre ese mundillo. Entonces, y además, a su vez a mí me pasó que me resultan como muy cinematográficas las imágenes, ¿no? Enseguida empiezo a imaginar cortos o películas. Bueno, ¿de dónde sale ese universo del AMPA menor que manejas? Bueno, respuesta en 2 partes. Primero, a ver, uno de mis grandes ídolos de la infancia fue Emilio Salgari. Emilio Salgari fue capaz de escribir La Malasia sin jamás moverse de Italia. Ahí va. Entonces, me parece que alcanza con que, nada, soy un consumidor de mucha literatura negra, de mucho cine, de cine policial. O sea, hay como una especie de, justamente, hay un AMPA o una mafia que es absolutamente inventada. Puede llegar a tener puntos de vista en común con la realidad, pero totalmente casual. No es que tampoco yo haga, no trabajo como mi gran amigo Renzo, que fue periodista de Crónica Roja hasta hace muy poco, y él sí saca de lo que vivió. En cambio no, yo saco de mis lecturas.
Y la parte visual yo creo que deviene de la labor de como guionista de historietas. Sí, claro. O sea, a mí me pasa incluso cuando escribo los cuentos, yo me lo imagino en viñetas. Claro. En mi cabeza son viñetas. Entonces hay como una idea de describir la viñeta de manera narrativa y eso yo creo que se transmite. Vos vas contándole, es como que yo le contara con demasiado detalle a un dibujante qué es lo que pretendo que dibuje. Entonces es como le digo al lector, che, imagínate que acá pasa esto y por allá tenés aquello y el tipo respira fuerte. Sí, el sudor, eso es lo que transmití muy bien eso de las imágenes. Yo creo que deviene de nada, llevar más de 20 años como guionista de historietas, eso me parece que se impregna también en la narrativa. Está buenísimo, por lo menos a mí así como que la escritura abstracta me complica un poco la cabeza. Me gusta que me lo den así querido y que me expliquen en imágenes. Quiero hablar también a continuación de Abracadabra, que también tiene sus particularidades en este mundo que también yo no sé si existe, que si puede existir así un manager con 3 magos también de poca monta que recorren puebluchos por 2 mangos y que además en este caso lo que tiene que ver con el crimen es de otra naturaleza, que también sí. Es una de las diferencias con los demás cuentos. Bueno, en el caso de Abracadabra no es exactamente mi experiencia, pero yo entre el 95 y el 2005 trabajé en el Teatro de Calpón, donde mi señora madre era la administradora. ¿Vieron que voy señalando gente a lo largo de toda la presentación? Allá está Sebastián Fontana, puedo seguir haciendo. Todos nuestros amigos. Durante esos 10 años, yo empecé en el teatro como acomodador, pero ya al primer año estaba trabajando como técnico, operador de luz y sonido. Y hubo muchos momentos muy disfrutables donde me tocó irme de gira. Irme de gira, por ejemplo, durante años enteros con Inodoro Pereira Renegado, primero con el Flaco Mori y después con el Corto Buscalia. Yo era iluminador, o sea, ibas justamente, ibas a veces a Salto, Paysandú, y a veces ibas a pueblos de los que no recuerdo ni el nombre. Y hacías la función con lo que, nada, si esta era la luz, ibas con un huevito donde pasaban las pistas de sonido, y se hacía lo que se tenía que hacer. Y en la mecánica esa de que a veces, yo qué sé, nos pasó más de una vez que terminaba la función, y vos salías y te cerraban la puerta atrás del teatro, y ya no había nadie. Y nadie te decía que ahora viene la camioneta que te lleva de nuevo para Montevideo, o cenás acá, o nada. Quedarnos parados, los 9, 10 que éramos entre técnicos y el elenco, esperando algo que no ocurría. Un poco de eso me parece que está en Abracadabra. La idea de este tour de magos, de hecho Abracadabra, si lo pienso, está escrito no tan lejos de cuando dejé el teatro. 3 años después, y lo debo haber empezado un poco antes. La idea de estos tipos que van haciendo unas funciones que cada vez son menos rentables, y que para colmo de males arranca con matan a uno y no se pueden mover de Cañada de 3 Ombúes, que no existe. Antes que alguien se ofenda, ¿no? Que yo sepa por lo menos Cañada de 3 Ombúes no existe, donde es un pueblo donde básicamente hace muchísimo calor y el tiempo no parece avanzar. Claro, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en algunos pueblos así más perdidos del interior, sabemos que eso sucede. Y también encontré como un guiño, una referencia olentiana, ¿no? Pienso en Jacob y el otro, Puede ser. esos personajes. Sí, un sueño realizado también con la reconstrucción. ¿Eso lo tenías como presente? No, pero yo voy a confesar que yo estoy lejísimos de ser esa clase de autor muy reflexivo sobre lo que va escribiendo. No, yo disfruto muchísimo el acto de escribir y lo voy haciendo de manera intuitiva. O sea, no es que no piense al respecto o incluso no reflexione a posteriori, pero en el acto de escribir es como que yo me dejo llevar y voy poniendo lo que se me ocurre, ¿no? Así de básico. De ahí es que espero que quede bien a medida que va saliendo. Yo creo que sí, hay también esa idea ciudad versus campo, interior, capital versus interior, que acá me gustaba reírme un poco también de los capitalinos, porque en realidad los capitalinos son los que se hacen un misterio de Agatha Christie en la cabeza, mientras que el policía local no les hace nunca el menor caso, porque les dice, no, los asesinatos no son alguien escondido que quiere, los asesinatos son cosas totalmente mundanas. Sí, y terrenales. Total. ¿Por plata o por...? Por plata o por celos o por plata. Es lo único por lo cual la gente mata, le dice el comisario del pueblo. Y el manager está todo el tiempo pensando de que, bueno, que si murió uno de los magos fue otro de los magos porque había un truco que uno había copiado. Bueno, ahí tenés para mí 2 choques entre el que se supone más culto y en realidad el hombre práctico. Que termina ganando de alguna manera, por lo menos esa es una de las lecturas, ¿verdad? Habrá que leer el cuento. Habrá que leer el cuento. Pasemos a Música Medianoche, que me gustó muchísimo. Además,
no sé si lo escribiste en pandemia por las fechas, porque tiene esa cosa de los vecinos que fue un poco, bueno, yo vivo en una casa, pero sobre todo la gente que vivía en edificios, que bueno, estaba el contacto con los vecinos que de repente nunca habías tenido y que ahí era permanente. Y bueno, es un cuento que es eso, ¿no? Bueno, vos sabés que yo no lo había notado, sí lo escribí en pandemia, yo no había notado que es un cuento que en realidad habla de la pandemia en cierto modo, y en una entrevista en Efecto Mariposa me dijeron exactamente lo mismo, así que claramente el bobo que no se da cuenta soy yo, pero está en el cuento. Y de hecho, cuando Victoria lo leyó, me dice, pero usaste casa, porque es nuestro. Nosotros vivimos en una propiedad horizontal. Y con la descripción de los teníamos unos venezolanos de vecinos, y enfrente ponían música a altas horas de la noche. Entonces, transcurre en lo que sería nuestra. Ahora no quedó nadie de eso, somos los únicos que siguen viviendo ahí. Nos matamos a todos, ¿no? Se mudaron. Es un poco, sí, está escrito en plena pandemia, y evidentemente, aunque yo dije que no iba a escribir nunca nada de pandemia porque yo quería hacer escapismo, ya que la pandemia yo no lo estaba pasando bien, maldita la gana de recrearlo, sí. Evidentemente no pude evitarlo y recreé un tema de la pandemia y los vecinos y el encierro, y algo que pasa eso en una comunidad forzada. Y me gustó esa cosa de que el personaje también, volviendo al tema de no es un delincuente, no es mafioso, pero bueno, claramente se divisa un pasado. Tiene algo, sí. Exacto, es eso, es el pasado. ¿Qué hacía en el pasado exactamente? No lo sabemos, pero evidentemente tiene maneras de manejarse. Bueno, es que una cosa que dice, yo no suelo escribir mucho en primera persona, y Música a Medianoche está escrito en primera persona, y a mí me divierte mucho eso, aprovechar la primera persona para ponerte en los pies de alguien que claramente no es uno. Entonces, jugar con alguien que cómo reaccionaría a esa situación alguien con estas determinadas características. Que es un tipo que sí que tiene un pasado, pero en realidad no tiene ganas de reflotarlo. Él ya está viviendo otra vida. Y se da eso es un clásico de pistolero que ya no usa sus armas y lo vuelven a llamar a tener un poco en esa onda. Muy acotado y chiquito, ¿no? De hecho no hay armas, para que no piensen que es un western. Un manifiesto. Claro, no hay, es un momento como muy puntual, y me permití narrar en primera persona poniéndome los pies de alguien que no soy yo ni por asomo. Es buenísimo, la verdad que me encantó. Bueno, y Mototaxi, como decíamos, ¿no? El que le da título al libro, no hay pregunta al respecto de eso, porque ya contestaste que fue totalmente caprichosa la elección. Estábamos hablando de eso de Ciudad del Este, me quedo pensando igual, porque yo, por ejemplo, bueno, en Chuy he estado, igual que casi todos nosotros, he estado en Tijuana, y esa cosa de las ciudades fronterizas, nada, Bueno, yo nunca estuve en Tijuana. Incluso Tijuana de noche, fui en un congreso de comunicación en el año 98, en el hotel de noche te acostabas a dormir y escuchabas balazos. A mí igual lo que me pasó con Ciudad del Este, de hecho no llegamos a ver nada peligroso, más que allá que capaz que te atropellaba un auto, pero se intuía, y lo que era una sensación de un caos tremendo. A ver, yo he estado en el Sarmiento en hora pico en Buenos Aires, y he estado en el DF varias veces, que es multitudes, bueno, acá eran multitudes de gente, y como una sensación de desesperación, todo el mundo corría, en general corrían a comprar, que eso era lo que también te daba como una sensación de qué está pasando acá. Y ese caos yo creo que lo que impactó tanto a los dos adultos como al niño, y que fue un poco lo que traté de transmitir en el cuento, en el marco de un relato negro, ¿no? Un relato donde justamente el mototaxi, Ciudad del Este y todo, es el marco de una anécdota puntual que vendría a ser un contrabando que sale mal. Y nada, esa clave de la novela negra, como decías, que tiene que ver con el trasfondo social, no es que hace un crimen y hay un investigador que Agatha Christie, sino que... Es que en realidad, eso es un asunto, escribir la novela negra desde el punto de vista de los detectives, que o sea, cuando uno piensa en novela negra, piensa en Hammett, Chandler, Ross McDonald, que tienen grandes detectives todos. Y escribir desde el punto de vista detective acá es muy difícil, porque tenés que ponerte que el detective sea, para empezar, no es el paladín de la justicia. No. O sea, para seguir en esto de estar señalando, el señor Renzo Rosero tiene un personaje fabuloso que es Obdulio Carreras, que es un detective, un ex convicto, ex policía, que soluciona las cosas a su manera. O sea, está lejísimos del Quijote que soluciona las cosas con justicia. Entonces, a mí el detective me cuesta un poco. Prefiero ponerme, casi que te diría, del lado del criminal, o en el caso de varios acá, del desesperado que se ve obligado a hacer algo que no es legal para salir de ahí. Un poco es, ya sea, es más, estoy pensando que en los 4 cuentos son todos un poco eso. Ninguno es
un profesional del crimen ni porque lo investigue ni porque lo cometa. Es un infeliz que más o menos se revuelve. Bueno, no, en Fuego en el Río tenés uno, sí. Uno que sí, pero está viejo y nadie da 2 pesos por él, entonces tampoco es que todo le sale bien. Claro, ni siquiera hace lo que logra. No. Es como una especie de compendio de gente que hace lo mejor que puede, pero no es especialmente efectivo. Es que pensando, Pedro Peña también tiene ese... Claro, Pedro Peña manejó un periodista. Sí, ahí está. Que Porque esa es otra, la del periodista. Claro, el periodista es, sí, el investigador por excelencia. Es buenísimo, aprovecharse y aparte el periodista no tiene por qué moverse según la ley. No, de hecho siempre son políticamente incorrectos. Y de hecho estoy pensando, el periodista de Pedro termina matando gente, así que no se mueve para nada por la ley. No, igual es bien interesante esa elección tuya de ponerte en el lado de los más desfavorecidos. Sí, ojalá te pudiera decir, es algo que vengo pensando hace mucho tiempo, pero no. Es algo totalmente intuitivo, supongo, no sé. Yo pienso en una historia y de inmediato como que me aparece, esto lo contaría este tipo de personaje. Y ahí empiezo. O sea, y a medida, si te precisa otro personaje, aparece. Sobre todo me gusta que no sea un protagonista. Está bien, Música de la Medianoche es uno. Pero en todos los demás, incluso en Mototaxi, que siempre seguís a Claudio, todos los demás personajes que van apareciendo tienen peso, tienen incidencia. No lo dejo como solo y único narrador. Me gusta como la idea coral, de que construís como una mini sociedad en ese momento. El personaje de Mototaxi, ¿no? Esa cosa de haber sido derrotado antes de comenzar, ¿no? Que le fue mal en el colegio, le fue mal uno se lo imagina, claro, el famoso bueno para nada, que en todos los barrios hay algunos, uno conoce. Sí, lo único que podríamos decir a su favor es que incluso errándole, el tipo no termina de pelear, o sea, nunca deja de pelear. Siempre dice, bueno, yo voy a hacer esto, y no le sale. Pero yo grabé esto, y tampoco le sale. Y quiere volver, ¿no? Claro, quiere volver con quiere volver, exacto, no quiere volver derrotado. Quiere volver y decir, yo estuve en Ciudad del Este y no lo hice tan mal. Y no les contaré cómo sale, por supuesto. Pero... No, hay que leerlo. Hoy decías, ¿no? El tema de las historietas, pero la concepción del cine se ve mucho en tus relatos. Y bueno, vos sos guionista, guionaste la teoría de los vidrios rotos, que ha tenido un éxito rotundo, va a ir a representada en los Oscar. Donde tampoco hay un detective, es un investigador de seguros. Sí. Bueno, sí, también es que yo desde muy chico soy muy cinéfilo, o sea, miro muchísimas películas y siempre soñé con poder escribir cine, que es algo que acá en Uruguay recién en los últimos 20 años, digamos, empezó a volver no tanto una rareza, todavía sigue siendo súper difícil. Yo tuve la fortuna de que Diego Fernández Puyol me llamara para la teoría de los vidrios rotos con una idea que él tenía y juntos terminamos haciendo el guión y le fue muy bien a la película. Y también creo que no importa la técnica, no importa el formato. Lo que a mí me gusta mucho es contar historias. Entonces, si es en un cuento, es un cuento, si es una novela gráfica o una película. O un capítulo de una serie de televisión, que también he tenido la suerte de escribir algunos. Me parece que es como si vos se te ocurre una historia que está buena para contar. A mí me gusta escucharlas o verlas. Entonces también me pongo del otro lado y digo, bueno, ¿qué me gustaría a mí que me contaran? Y eso es lo que trato de contar sin importar el formato. ¿Y cuál fue como la clave de que saliera como si fuera una casualidad, ¿no? Pero también la teoría de los vidrios rotos, que bueno, cosechó tantos éxitos. Bueno, yo creo que la pandemia tuvo que ver. Para mí, cuando la teoría de vidrios rotos se estrenó en agosto del 2021 y fue la primera película que estuvo en cine cuando se pudo volver a los cines. Y era una comedia muy consciente de que era una comedia, no una comedia melancólica, no. Era una comedia donde todo buscaba ser gracioso. Si lo logra, ¿no? Lo dejo a criterio. El personaje también un poco pasase. Todo, bueno, claro, el diputado que lo hace Grindelli tiene el pelo plateado. O sea, todo era buscado el absurdo. Y en ese momento me da la impresión de que la gente necesitaba una comedia. Entonces por eso también se mantuvo tantas semanas en cartel, hubo como muy buena recepción, porque veníamos de una pandemia espantosa, o sea, que todavía tiene boletazos. Me parece que fue como el momento ideal, el momento fue totalmente olvidado, la película estaba pronta desde casi un año antes, y hubo que esperar hasta que se pudo estrenar. Tuvimos la recompensa por la paciencia, porque la verdad, le fue muy bien en taquilla, le fue bien en Gramado, ganamos 2 premios en Brasil y terminó siendo seleccionada para ser una de las 180 películas en el mundo. Una competencia ínfima. A mí me decían, era buenísimo,
Ah, ¿te nominaron al Oscar? No, no, me preseleccionaron la película y de acá que esto llegue, nunca llegó, por supuesto. Bueno, ese es un dato menor. Nos quedamos con la palabra Oscar y con eso Oh, pero eso es lo que importa, ese es el titular. Claro. Nominado al Oscar. Y abajo, no. Una suspensión. No sé si va a llegar al Oscar, pero bueno, hablando de cine, ahora ganaste un fondo para Balizas. Para es un Balizas. viejo relato tuyo, contanos. Balizas es una novela gráfica que yo hice con Marcos Vergara, no confundir con Matías Vergara, es el Vergara argentino. En el 2011 es la segunda novela gráfica que hicimos juntos con Marcos y es un libro que le tengo muchísimo cariño. Es una historia que me parece que quedó muy linda, el trabajo que hizo Marcos es increíble y pasó mucho tiempo y ahora que estoy escribiendo con Laura, estamos haciendo series, estoy escribiendo con Esther haciendo series, estoy trabajando con Cristian haciendo una película. En esa misma volada, la idea de, bueno, esto lleva muchísimo tiempo. Entonces, cuanta más canastas yo tenga en el aire, más posibilidades hay de que salga. Y Balizas, yo me lo he imaginado muchas veces que podría ser filmable, sobre todo porque es bastante económico de adaptar. Y nada, y me presenté a este fondo, que es de los pocos fondos que el INCAU no pide una productora ni nada, solo tenés que presentar un tratamiento como guionista. Y tuve la suerte de quedar seleccionado y ahora es sacar una primera versión y luego ir viendo para dónde, pero en este momento solamente es eso, es adaptar, es para desarrollar el guión, ¿no? Para que yo adapte mi propio libro en un guión de largometraje. O sea, que de acá que podamos ver en el cine, eso puede llegar a pasar años, ¿eh? Sí, ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés cuánto demoró la teoría de los vidrios rotos en filmarse? El primer fondo lo ganamos en el 2013 y la película se filmó en el 2019. Y se estrenó en el 2021. No contento con eso, apareció una pandemia. Ahora, tanto en Balizas como en la teoría de vidrios rotos, y ni que hablar volviendo al tema de Mototaxi, esa cosa bien local, ¿no? Que saliendo un poco de lo que es sí. El universo de la ciudad, de las capitales, del brillo, lo que hablamos un poco al inicio. Sí, a mí, bueno, la historia de lugar reducido, ¿no? Donde contás una historia de un pueblo chico es como muy tentadora, o sea, es un universo controlado de personajes que vos lo manejas todos, te podés mover con mucha comodidad. Y sí, también, estoy pensando, Vidrios Rotos es igual, es un pueblo donde el tipo llega y está... ¿Qué se hizo? ¿Lo quieres afilar? No, en Aiguá. En Aiguá. Está toda filmada en Aiguá, que Aiguá está increíblemente conservado. De hecho, nos preguntaban, arreglaron todo un lugar, hicieron un set. Todo es Aiguá, es así. Y sí, es que en realidad es como una de las ideas, es un relato como muy tradicional, ¿no? O sea, el personaje que llega al pueblo y está ahí, que tiene que ver, que soluciona, es como una idea muy de western. Sí. Que debe ser un género del que yo soy muy consumidor, pero nunca me he puesto a escribir un western. En ningún formato, podríamos. Ennio ya no te puede hacer la música, pero. No. Ponérmelo como así, como pendiente al futuro. La idea es eso, de que tenés un tipo solo, que en un entorno hostil en ocasiones, o por lo menos indiferente, y que tiene que solucionar algo. Eso es algo que también, bueno, en Balizas pasa también. En Balizas pasa durante la dictadura acá en Uruguay y es la historia de un padre con un hijo que se ven obligados a recibir a la hermana y tía, respectivamente, que viene con su compañero, porque los están persiguiendo los militares en Montevideo. Y son los meses que pasan escondidos en una cabañita de pescadores, en un invierno en Balizas, esperando que alguien les venga a decir que pueden cruzar a Brasil. Y es eso, cuatro personajes en un lugar cerrado teniendo que convivir. Además, quien ha estado en Balizas de invierno, si ven, claro, no hay como esa cosa de salir, pero Balizas es realmente todo. Bueno, imagínate Balizas en invierno y en el 75. Porque, claro, pero no hay como una mirada, porque también muchas veces pasa esa mirada un poco del centro, ¿no? De mirar como con cierta burla al interior. No, bueno, pero sería muy obtuso. Por supuesto que sí, no, me parece que yo creo que hay historias de todo tipo. O sea, incluso una cosa que a mí me encantó con la teoría de los vidrios rotos, la teoría de los vidrios rotos construye un pueblo del interior con todos los clichés. Es un pueblo donde tenés el diputado medio corrupto, la peluquera, los matones que son capaces de quemarte el perro porque y la gente de igual le encantó porque se encontraron como festejados, por así decir. O sea, me parece que se destilaba que no era una burla, que era un chiste con ellos, no de ellos. Y eso me parece que como vos podés contar cualquier historia, pero no tenés por qué
acordarte de nadie. O sea, me parece que vos podés hacer una historia del interior, una historia de Montevideo, o el choque, la historia del sapo de otro pozo, puede ser alguien del interior de Montevideo o alguien de Montevideo en el interior, y no hacer de eso una descripción que ofenda a nadie. Y vos por ejemplo, recorres, ¿no? Como pensás, estabas en México, Montevideo, recorres el interior, ¿dónde salen esos personajes que vas creando? Bueno, alguna vez más me remito al Galpón y los pueblitos de gira hicimos muchísimos. Pero eso fue hace tiempo, Hace mucho. ¿Siguen estando como esos fantasmas en la cabeza o no, después experimentás eso? Después está la invención, supongo yo, te quedaste con las experiencias, que además obviamente están lejísimos de ser las que fueron, las has reinventado tantas veces contando las anécdotas que en realidad ya son otra cosa. Y cuando te pones a describir, sí, yo visité muchos pueblos en esos 10 años. Posteriormente he viajado alguna vez a alguna feria del libro y todo, y he constatado que no han cambiado particularmente. Y a partir de ahí, luego es el juego de la ficción, es permitirte desarrollar, jugar, ¿no? Y que sea verosímil, es lo único que tenés que proponerte. Si bueno, pero decís, no es, eso lo decís como una obviedad, pero bueno, debe ser una de las cosas más difíciles de conseguir. pero que si lo consigo o no, no lo sé. O sea, eso se lo dejo a los lectores. En mi caso, lo único que yo me lo propongo. Digo, bueno, vamos a construir un lugar que alguien lo mire y diga, ah, sí, esto pasa en Artigas. Y la verdad, yo en Artigas estuve 2 días en toda mi vida. Y fue una función de Inodoro Pereira, una vez más. Y luego cruzamos por el puente caminando del otro lado, que es Santa Ana. ¿No? Santa Ana, ¿no? Por ahí. Por ahí. Y nada, y cruzamos y fue, estamos ahora sí, y volvimos. Eso fue la gran aventura. Yo te trato, como decía, ¿no? Uno empieza como a imaginar, ¿no? Pero así como en esas visitas al interior, nada, esa cosa de mirar a la gente y tratar de atravesarla para entenderla, ¿no? O sea, hay como algo de eso. Sí, igual Viste que además, claro, es como... Yo descreo un poco de ese... Es verdad, el otro día estaba en la presentación de Luis Fernando Iglesias y él dijo, tengan cuidado cuando le cuenten algo a un escritor porque después lo usamos todo el tiempo. Y es real, es real. Ojo con las anécdotas. Incluso cuando uno no está trabajando, digamos, no está atento, mira la pobre cachola. La pobre cachola. Cuando vos estás, de repente te queda algo. A mí una cosa que me gusta mucho es robarme la voz de gente. Entonces cuando voy a escribir un personaje, de repente digo, va a hablar igual que Soledad Legazpi. Entonces, ese personaje, al rato no, porque capaz que lo vinculo con alguien más, entonces termina teniendo su propia voz. Pero es algo que a mí me ayuda a la hora de escribir para que los personajes, un gran peligro que todos terminan hablando como vos. O sea, eso es un problemón. Entonces, si vos en algún momento le pones una voz y usás esa referencia en tu cabeza, le vas dando carnadura propia. Y un poco sale de eso, un poco sale de nada, te juntás con mucha gente, bueno, yo me junto con mucha gente, tengo una vida social bastante activa, y estás todo el tiempo escuchando. Y luego cuando te pones a escribir, capaz que te acordás de algo que podés utilizar. No es que lo hago a propósito, no es que cuando alguien me cuenta algo digo, no. Pero capaz que unos años más tarde digo, mirá qué justo aquello que, mientras me acuerde. ¿Y cómo es? Vos te sentás a escribir y ahí es como que brotan las ideas, los personajes, los caracteres y demás, o las cosas van dando vueltas en tu cabeza y van creciendo? Yo tengo la fortuna de vivir de escribir, en cierto modo, en todas las variantes que tiene. Pero eso implica que básicamente normalmente yo empiezo 8:30 de la mañana, me siento y hasta que la niña sale de la escuela a las 5, tengo todo ese rato para escribir. En ese rato es que si tengo que avanzar con guiones de historieta lo hago, si tengo que escribir una nota para la diaria lo hago, si tengo que, no sé, avanzar con el proyecto de balizas, porque ahora hay un plazo, trato de avanzar. Y normalmente los viernes, cuando me saqué todo de arriba, es que le dedico a la literatura, que es todo lo demás, da más ingreso que la literatura, entonces lamentablemente la literatura queda un poco para el final. Yo trato de no descartarla. Y ahí es que normalmente yo tengo una novela, suele ser una novela en marcha. Y ese viernes, que no son todos los viernes lamentablemente, pero cuando puedo, avanzo en lo que puedo escribir. Normalmente yo hago una gran sinopsis del libro. Yo cuando se me ocurre... ¿Del libro que sea? Sí, sea novela gráfica, en cine se llama tratamiento. Que es agarrarse y decir, bueno, la historia va a contar esto, y termina así. Yo a eso llego, sí, pensando mucho, caminando, dándole vueltas, antes de dormir tienes un rato, pero una vez que más o menos lo tengo decidido, lo bajo a una sinopsis lo más completa posible. Y eso me permite, por ejemplo, que si estoy mucho tiempo sin poder escribir una novela, cuando la retomo, tengo una base a la que ir. Y de ahí digo, claro, esto iba a seguir por acá. Entonces simplemente lo voy escribiendo. Por supuesto que yo no descreo de la inspiración
inspiración. Eso que hago yo a veces queda mejor, a veces queda peor, y eso deviene de estar inspirado. Pero también soy un convencido, como dice el dicho, que la inspiración te encontrará trabajando. Por tanto, si yo no me pongo a escribir porque toca ese día, difícilmente me voy a inspirar nunca. Entonces, básicamente es eso, lo pienso y luego lo tengo decidido y avanzo. ¿Es verdad que lo que más te gusta es la novela gráfica? Sí. A mí me pasa que la narrativa es totalmente solitaria. El cine y la televisión son demasiado colectivos. ¿Verdad? ¿Cuánto productor bonito nos aparece? ¿Por qué no tiene cáncer? Chiste interno. Eso sí, por favor. Chiste interno que no amerita. Pero bueno, el cine y la televisión son demasiado colectivos. Y la historieta, para mí, es son dos. La alquimia perfecta, diría Matías Vergara. Es la alquimia perfecta entre guión y dibujo, que cuando funciona te olvidás quién escribió, te olvidás quién dibujó, porque es historieta. Y para mí ahí es una colaboración que solo beneficia. Cuando sale bien, por supuesto, cuando sale mal, sale mal. Pero eso vale para cualquiera de nosotros también. En el caso de la historieta, vos escribís, alguien, en mi caso, yo escribo, otro dibuja, y el resultado es mucho mejor que lo que hubiéramos haber hecho por separado. Esa magia, por así decir, yo solo la he disfrutado así en la historieta. Y no haces eso de, porque por ejemplo yo, ya con esto vamos a terminar porque ya me está mirando mal Martín, ¿no te tentás de pasar algunas cosas de historia? O sea, el mototaxi es re para historieta. Lo he hecho más de una vez, sí. ¿Eso se viene? No sé, acá hay algo que capaz que podría llegar a ser alguna película, supongo yo. Pero ya tengo 4 en marcha, no podemos seguir sumando. Vamos a concretar alguna primero. Un poco, Rodolfo, dejá que el lugar para las demás personas. Rodolfo, muchísimas gracias. Un placer leer Mototaxi, me encantaron los 4 cuentos diferentes, como decíamos, algunos puntos en común, otros diferentes, recontra disfrutable. Así que bueno, gracias, me hace que firmar mi ejemplar. ¿Cómo no? Voy a caer en el cliché del escritor que no tiene lapicera. Pero... Yo traje. Bueno, muchas gracias.